yo tengo esta idea de negocio, pero ¿por dónde empiezo? ¿Registrándolo como sole proprietor o registrándolo como compañía de una vez? Ese es una pregunta que se repite mucho en mi rubro también. Muchas personas a veces como que sienten que los negocios tienen que partir idealmente desde un principio con la formalidad, pero somos latinos. Nosotros necesitamos sentir que el producto funciona para llevarlo. Yo sí recomiendo el registro al menos del negocio como sole proprietorship. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes lo que vas a ganar, si tú registras o incorporas de una vez un negocio a gran escala, tiene varias desventajas cuando no consigues el income. Primero, porque contablemente funciona de manera muy diferente. El sole proprietorship es algo que tú puedes manejar en una escala considerable, o sea, tú puedes controlar tu contabilidad y te puedes acompañar contablemente de un contador, que siempre lo voy a recomendar porque son ellos quienes llevan de mejor manera tus números y te van a aconsejar de mejor manera. Pero también me pasó que tienes que llevar el control. ¿Por qué? Porque una vez un cliente me dijo, no, si yo llevo vendido así como 30,000, yo no creo que esté listo para la incorporación. Y cuando vimos sus números, él ya estaba vendiendo 90,000. Estaba más que listo para la incorporación. Entonces, por eso es importante llevar el número. Pero tú también tienes que ir tanteando el terreno. Si tú, a lo mejor tu producto es buenísimo, pero trabajas mucho y vendes mucho, pero quizás no tiene un buen revenue. Entonces, por eso es que tienes que armar todo este plan detrás de saber realmente cuánto cuesta tu producto, cuánto cobrar por él, ir viendo si la venta efectivamente me va dejando ese revenue. Hay que ir guardándolo de los impuestos y después de eso, en mi primer año, yo me doy cuenta si ya estoy listo para incorporar o si no. Entonces, siempre comenzar, sobre todo cuando no sabemos cuánto vamos a vender, porque hay otros que incluso tienen un producto, vamos a decir, tienes un producto, el Chocoflan, el mismo ejemplo que dábamos, y tú consigues que una compañía grande te compre una cantidad considerable. Tú ya sabes cuánto es tu venta. Entonces, si ellos te dicen, quiero hacer un contrato contigo por un año donde tú me vendas Chocoflan y ese más o menos está estimado, no sé, una cantidad mensual de 30 Chocoflanes, ¿cuánto me cuesta cada uno? ¿Cuánto es lo que voy a lograr vender? Este contrato, si es un contrato real, va a estar ya vendido, entonces tú ya vas a saber cuánto vas a vender. Entonces tú por anticipado puedes incorporar porque ya sabes que tu venta va a ser la necesaria para la incorporación. Eso por lo general pasa cuando hay productos nicho que son muy llamativos o que son muy buenos para un inversionista. Si un inversionista o alguien quiere apostar por ti y te dice, yo te compro tanto porque estoy seguro que tu negocio me funciona a mí, es justo lo que yo necesito, ya tienes el 50% hecho, ¿no? Solamente tienes que procurar que estás cobrando lo que corresponde. ¿Desde qué número tú ya recomiendas ya pensar en incorporar, pasar de sole proprietor a Si incorporar? estás solito, o sea, si no tienes un partner o si no son más dentro del partnership, yo recomiendo que sea a los 70,000. 70,000 ya está conversando sobre la incorporación. 70, 80, por ahí, Anual. anual. Si ya sobrepasas ese número significa, todo el mundo me pregunta, pero ¿por qué ese número? Y ese número es porque después de 57,000 ya estás en bracket 2. Entonces ya estás pagando después de 57 un 20.5%. Ya no es el 15%. Entonces, cuando ya estás pagando más, aún así, si tú ganas 80, lo puedes deducir tus gastos y puedes seguir en bracket 1 porque bajas de 80 a 57, ¿no? Entonces, esta deducción es más o menos la que el gobierno permite. Cuando tú lo bajas, sigues en bracket 1 y ahí no es tan aconsejable incorporar porque todavía puede aguantar en tus taxes personales, ¿no? Pero si tú estás generando 80, 90 y no tienes deducciones, sí ya tienes que pesar en la incorporación, porque te va a permitir mejores deducciones y un ahorro ahí de impuestos importante. ¿Y qué pasa si uno decide incorporar pero no llega a los 70, llega a los 49? No pasa nada, va a depender siempre de el neto que tú consigas, el profit, digámoslo así. Si tú te quedaste con 49,000 de profit, en una incorporación pagas el 12%. Y si tú lo haces el profit
como self-employee, lo pones en tu declaración, se suma con lo que tú tengas, o si no, se cobra el 15% de impuestos, el 11.95 de CPP, que eso es obligatorio, Canada Pension Plan, y el 5% del GST, que es el impuesto que se cobra en cada producto que tú tengas o en el servicio que tú ofrezcas. Increíble. Hablando de impuestos, Pau Bella, ¿qué opinas de lo que dicen las personas que dicen, yo no quiero emprender en Canadá porque pago mucho en impuestos? ¿Realmente vale la pena invertir tu tiempo y tu dinero para emprender y abrir negocio aquí? Sí vale la pena. Siempre va a valer la pena, sobre todo cuando es un sueño que tú tienes o tu aspiración, ¿no? Si tu aspiración, por supuesto, no es tener lo tuyo propio, no va a funcionar, ¿no? Pero sí, claro que sí. Y entendiendo que tienes que tener una organización, va a funcionar y va a ser muy satisfactorio, porque te abre el camino a muchas cosas buenas. Yo en un principio, cuando yo misma inicié, siempre dije, no, yo voy a tener esto así como aside, algo chiquito, Part-time. part-time, pero no sabemos el impacto que va a tener en otros. No sabemos que a lo mejor mi emprendimiento, mi negocio, mi conocimiento, mi capacidad va a ayudar a otras personas. Y esa satisfacción es muy linda. Y a pesar de que tenemos que pagar un porcentaje de impuestos altos, siendo trabajadores también. O sea, el bracket es el mismo para todos, ya sea para self-employee o para empleados. O sea, si yo soy empleado, a mí también me cobran el 15% en mi cheque, pero me lo cobran. Y si soy self-employee, también pago el 15%, porque es lo que corresponde. Como empleado, pago un poquito menos de CPP porque mi empleador paga la otra parte. Y como self-employee, lo tengo que pagar yo al 100%. Pero es self-employee, tu self-employment income es tu jefe. Entonces, tu self-employment income pone su parte y tú de tu bolsillo pones tu parte. Entonces, al final es exactamente lo mismo. Vamos a pagar los mismos impuestos si declaráramos de la misma manera. Si todos fuéramos self-employed y declaramos de la misma manera, tanto empleados como self-employee van a pagar el mismo impuesto por el mismo income. La diferencia es que yo voy a estar haciendo algo que me llena, que me gusta y algo con lo que sueño. Y el otro es un trabajo, que probablemente también podría ser algo que te gusta y que no quieres estar como batallando mucho con sacar las cuentas, tener apoyo contable. No quiero entrar en ese mundo de tener yo que organizar. Claramente no va a ser lo tuyo. Pero si tú tienes esa meta de querer tu negocio, sí, al final los impuestos van a ser los mismos. No es como que tú pagues menos por tener un self-employment income o que pagas menos impuestos por ser empleado. Entonces ahí no tiene que ser una limitante. Hablando de pagar menos, digamos que bajo un mismo bracket se paga menos impuestos siendo sole proprietor o corporación. Corporación paga menos en el mismo bracket. Porque si estás en bracket 2, recordemos que lo que tú ganas se va a tu impuesto, a tus taxes personales. Entonces, Claro. si tú estás en segundo bracket, hay una porción que se paga el 15% y otra porción que se paga el 20.5%. Sí. En la incorporación, el combinado es el 12%, entre todo, lo que tienes que pagar, y es en el profit. Entonces, en la incorporación va a ser un poquito menos. Pero la incorporación requiere de un acompañamiento contable, lo cual a la larga sí podría ser un gasto un poquito más alto. ¿Tú consideras que es difícil abrir empresa aquí? No, al contrario. Es más fácil que en Sudamérica. ¿Por Sí. qué? Porque Canadá aquí solamente te pide tu ID, registrarte Literal, sí. y ya. Y ya está tu empresa Ya creada. está tu empresa. No necesitas más que eso, no necesitas una inversión, no necesitas registrar así como un número especial, no nada. Solamente necesitas tu ID y un nombre. Y ya. Exacto. Y con eso ya te registras. Yo y creo está. que lo más difícil no es abrir, sino mantener la empresa viva Claramente. y hacer dinero. La venta como a veces abruma a la gente la venta, pero sabes que es algo que he aprendido en el tiempo, que cuando tú conoces lo que estás haciendo, la venta es algo espontáneo, porque tú no necesitas convencer a otro de comprar un producto que tú no sabes que no va a funcionar. Si tú sabes que tu producto es malo, no vas a venderlo genuinamente, ni vas a poner todo tu énfasis en que funcione la venta. ¿Por qué? Porque sabes que está malo. Pero cuando tú sabes y tienes la fe de que tu producto es un producto bueno, que realmente le va a ayudar al otro y que realmente le va a gestionar algo bien, tú vas a venderlo naturalmente. Solamente tienes que poner las piezas estratégicamente para poder lograrlo. Porque muchas veces, cuando tú no sabes lo que cuesta tu producto, a lo mejor tú vendes muchísimo. Mucho. ¿Por qué? Porque tu producto está delicioso, porque tu producto está muy bien confeccionado, porque no hablemos solo de comida, hablemos de gente que, no sé, que trabaja en construcción, de gente que se dedica a pintura, lo que sea. Si tú sabes
que tú vas a ser el mejor pintor porque te vas a dedicar a revisar cada esquina, a que todo quede bien, a que todo, que no se vea como un brochazo por ahí entre medio. Tu trabajo va a hablar por ti, Claro. tu producto va a hablar por ti. Tú no necesitas ir a convencer a otro. Y aquí lo que más se da en Canadá es el mouth to mouth. Yo te recomiendo a esta persona, yo te recomiendo Bastante. este servicio. ¿Por qué? Porque funciona. Si funciona para uno, me pasó a mí también. Yo pensé que me iba a quedar nada más con esta persona y que iba a ser solo eso y ya. Y esta persona le dijo a otro, ese otro le dijo a otro. Eso me llevó a conocer a una persona que lleva el management de una de las compañías que trabajo, de las más grandes que tengo en mi cartera de clientes. Ese me presentó con otro y así se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta que dije, Dios, tengo que aplicar lo mismo que yo le enseño a la gente. ¿Cómo controlo este éxito? Porque al final, no tener ese control es lo que lleva a las malas decisiones. Reaccionas ante las cosas que te están pasando en vez de tener el control de las cosas que te pueden pasar. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque es como que, GST, ¿qué hago? Claro. Ya, no, yo no lo ahorré. ¿Pero qué tengo que hacer ahora? Ahorrar. Pero, ¿cuál es el problema? Que ya te tocó pagarlo. Entonces, tú estás reaccionando ante algo que tú no sabías. Pero si tú desde un inicio sabes que tienes que ahorrar el GST porque te informaste que esto es algo que tu negocio necesita, ya no vas a estar batallando con eso. GST, sí, ya lo tengo. Ya está ahí. Lo tengo ahí apartadito. Está esperando nada más la fecha para pagarlo. Entonces, el control es algo que también lleva al éxito.